Vamos a hablar de lírica griega arcaica. Con la lírica griega arcaica nacen muchísimas cosas, como podremos ir viendo. Pero entre otras, por ejemplo, la idea del amor. Estoy convencido que el amor no es una idea innata, sino que es adquirida. Y eso lo inventaron, a mi modo de ver, los líricos griegos. Pero vamos a primero a centrarnos un poco en el momento histórico de la aparición de ese género, y después vamos a ver cómo se puede manejar ese conjunto de maravillosos poemas desde la actualidad y desde un mensaje completamente del siglo XXI, ¿no? La lírica griega es el cuerpo de poesía lírica escrita en dialectos en griego antiguo. Está principalmente asociada con los siglos VII al V a.C. Lo llaman la edad lírica de Grecia. Pero continúa su escritura durante los periodos helenístico e imperial, con el epigrama, que está en la base, por ejemplo, de mucha literatura actual, el epigrama de la antología palatina. Lírica es una de las tres categorías generales de la poesía en la antigüedad clásica, según Platón y Aristóteles, junto con el drama y la épica, y esto lo desarrolló a partir del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, mejor dicho, Goethe, hablando de las formas naturales de la poesía. El drama está considerado una forma de poesía porque la tragedia y la comedia estaban siempre escritas en verso en Grecia antigua, y por supuesto en nuestro periodo clásico también. Culturalmente, la lírica griega es el producto de un medio político, social e intelectual que se conoce por la polis, la ciudad-estado en este caso, porque eran pequeñas ciudades-estado que confluían en la Hélade, ¿no? En la Grecia arcaica. Mucho de la lírica griega es poesía ocasional, compuesta para representación pública o privada, destinada a un solista, lírica monódica, llamada así, monódica, monos, solo, o de un coro, lírica coral, en ocasiones particulares. Había que celebrar algo, entonces pues es lo que la lírica confluye en eso. El simposio, o banquete, era un escenario en el que los poemas líricos se recitaban o cantaban acompañados de la lira, de ahí lírica. Indica que estos poemas estuvieron concebidos como pertenecientes a la tradición de la poesía cantada. Poesía y música, queridos amigos, nacen juntas, luego se van separando, pero en un momento dado la música y la poesía tienen el mismo nacimiento. Existe también la poesía mélica, de melos, canción, que es la poesía, digamos, gemela de la lírica. Investigaciones modernas de la lírica griega a menudo incluyen poemas cortos compuestos para circunstancias o propósitos similares que no fueran estrictamente letras de canciones en el sentido moderno, como elegías y yambos. Pero los propios griegos antiguos no incluían las elegías ni los yambos en la poesía lírica, ya que habían sido compuestos en diferentes metros y diferían en los instrumentos musicales. Estaba la flauta también, que vino de Frigia, lo veremos luego. Los poemas líricos griegos celebran victorias atléticas, que se llama epiniquia, los epinicios de Píndaro, evocan a muertos, exhortan a los soldados a tener valor y ofrecen devoción religiosa en las formas de himnos, peanes y ditirambos. Parcénella fueron cantos de mujeres, doncellas, fueron cantadas por coros de jóvenes en festivales. Los poemas de amor alaban al amado, esos poemas de amor que digo yo que inauguran el amor en la literatura y incluso en la vida. Los poemas de amor alaban al amado, expresan un deseo incumplido, emiten seducciones o culpan al amante anterior de la ruptura. En este último tono, la poesía amorosa podría convertirse en invectiva, un ataque poético apuntado a insultar o avergonzar a un enemigo personal, un arte en el que sobresale Arquíloco de Paros, el más temprano poeta lírico griego conocido, que fue famoso precisamente por estas invectivas. Los temas de la lírica griega incluyen la política, Solón, por ejemplo, la guerra, los deportes, Píndaro, la bebida, Anacreonte, Alceo, el dinero, la juventud, la vejez, la muerte, el pasado heroico, los dioses, así como el amor, tanto heterosexual como homosexual.
En el siglo, o sea, prácticamente todo lo que le puede pasar al ser humano en la vida. En el siglo III a.C., el movimiento enciclopédico en torno a Alejandría instaura el canon de los 9 poetas líricos, a saber, Alceo de Mitilene, Alcmán, Anacreonte, Baquílides, Íbico, Píndaro, Safo de Mitilene, Simónides de Ceos y Estesícoro de Hímera. Solo una muestra pequeña de poesía lírica de la Grecia antigua sobrevive. Por ejemplo, los poemas de Safo de Mitilene conformaban 9 rollos de papiro en la Biblioteca de Alejandría, con un primer libro de más de 1300 versos. Hoy solo uno de los poemas de Safo permanece intacto, con fragmentos de otras fuentes que difícilmente llenarían un folleto pequeño. Yo siempre digo que, en el fondo, nos ha hecho un favor el tiempo entregándonos a los líricos griegos tan fragmentariamente, porque realmente el encanto de lo fragmentario es tan de nuestros días, habita tanto en nuestra alma, que realmente no me acostumbro a pensar que puedo tener en mi mesa de despacho las obras completas de Safo en 10 volúmenes, porque sería insoportable. Sin embargo, los versos que existen de ella son deliciosos, porque precisamente por lo fragmentario. Los métodos de la poesía griega están basados en patrones de sílabas largas y cortas, y la poesía lírica está caracterizada por una variedad grande de formas métricas. Aparte del cambio entre sílabas largas y cortas, no acentuales como nuestra poesía, la poesía nuestra se basa en los acentos, en cambio la poesía griega y latina en la longitud de la sílaba. La interacción entre los cambios métricos, las sílabas acentuadas y las cesuras es una parte fundamental de la poesía. Ello permite al poeta acentuar ciertas palabras y definir el significado del poema. Hay 2 grandes divisiones en los metros de la poesía griega antigua, los metros líricos y los metros no líricos. Los líricos, o sea, destinados a cantarse con la lira, son menos regulares que los no líricos. Los versos están hechos de diferentes tipos de pies y pueden variar en tamaño. Algunos se usan para la monodia, que se llama el canto en solitario, como las arias en la ópera. Ello acontece en los poemas de Safo y Anacreonte. Otros se usan para cánticos o danzas corales, como los coros de la tragedia o las odas de Píndaro. Los tipos de metros líricos son el jónico, el eólico, basado en el coriambo, que puede originar variados versos, como el gliconio o la estrofa sáfica, y el dactilotitito. Son realmente technicalities que no voy a pasar por ellos tampoco. En los metros no líricos tenemos el hexámetro dactílico, que es en lo que está escrito la Ilíada y la Odisea, el dístico elegíaco, utilizado por los elegíacos. En Roma, por ejemplo, hubo un gran florecimiento del dístico elegíaco con Propercios, con Catulo, con Tibulo, etc. Y los metros yámbicos y trocaicos, entre otros. El trímetro yámbico y el troqueo tetramétrico alternan sílabas cortas y largas. Los metros yámbicos estuvieron pensados para reflejar más estrechamente los ritmos del griego hablado, cosas de la vida diaria. El yambo era muy popular. Por ejemplo, en las obras teatrales griegas, la parte más coloquial está escrita en yambos. Antes era normalmente utilizado también para el invectivo a la sátira, como sugiere la palabra yambos en griego, que significa parodia, y el hecho de ser encontrado en poetas como el Arquíloco ya citado o Hiponacte. Simónides de Amorgos usó el trímetro yámbico tanto para su sátira misógina, tiene un poema políticamente incorrecto hoy sobre la mujer, y en el dístico elegíaco la primera línea es un hexámetro dactílico. La forma de verso utilizada para la poesía épica es de hexámetro dactílico, pero por ejemplo en Ovidio la obra más importante de Ovidio, la Metamorfosis, está escrita en hexámetros y pentámetros. Pero volvamos a Grecia. Las luchas políticas de los siglos VII y VI a.C., que operaron el paso de la monarquía a la aristocracia y de esta a la democracia, muchas veces con el intermedio de la tiranía. Hay que tener en cuenta que la tiranía no es como nuestra tiranía semánticamente hablando, sino que el tyrannos era una especie de rey o de caudillo que elegía el pueblo, o sea, era de origen muy popular.
unidas a la crisis religiosa con el consiguiente anhelo de purificación y expiación, y a las angustias que había traído la guerra, y a las duras luchas económicas producidas por el paso de la economía natural a la monetaria, motivaron una poderosa aceleración de la vida afectiva, un desencadenamiento de pasiones individuales violentas y profundas que trajo consigo la formación de personalidades enérgicas y conscientes de sí mismo y de su propia identidad. Desde ese momento el poeta se negó a desaparecer tras el asunto por él desarrollado y dejó fluir plenamente en el canto su experiencia íntima y personal. Y así nace la lírica, ocupando un puesto junto a la épica que para mí sigue siendo la poesía con mayúsculas. Y con la lírica nace una idea cultural como el amor, que dije antes, de tan gigantesco éxito en lo sucesivo. La lira y la flauta eran los instrumentos fundamentales de la lírica griega, como demuestran las imitaciones de Horacio, y los restos conservados son cada vez más gracias a los hallazgos papiláceos. Existen muchísimos papiros enterrados en las arenas, sobre todo de Egipto, cuando estuvo, digamos, en poder de los Ptolomeos, que se debe decir Ptolomeo, no Ptolomeo, que son el amigo de Alejandro Magno al que le cedió al morir como en su testamento Egipto, ¿no? Y se siguen encontrando todos los años nuevos papiros con fragmentos de todos estos grandes poetas. Ahora quisiera pasar a otro asunto. He hablado de Arquíloco, que es el más antiguo de todos. Vamos a decir esto. Sí. Antes vamos a hablar de los elegíacos, que son, digamos, también muy arcaicos. La elegía en griego se dice elegos. Es probablemente una palabra extraña al griego. Significa caña. Entonces la elegía debió ser en un principio la canción entonada al son de la caña, o sea, de la flauta. Los antiguos definían la elegía como un canto melancólico. Hoy día hablamos de elegía como un canto a alguien que se ha ido, ¿no? Por ejemplo, las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, son una elegía. La elegía podía tener también, en la antigüedad, un contenido no necesariamente triste. Este tipo de metro, el elegíaco, podría servir para composiciones poéticas de extensión breve, los epigramas de la antología palatina que he dicho que tenían tanta importancia en mi poesía en la generación. Y se utilizaba también para inscripciones. Cuando vemos unas inscripciones en algún monumento griego, probablemente esté todo en dísticos elegíacos. Uno de los primeros elegíacos fue Calino, de Éfeso. Calino, que creo que tengo también aquí una, digamos, reescritura de Calino. Y que sí puede ser interesante porque lo escribí precisamente en el momento en que hubo el atentado terrible en Barcelona, islámico, y vamos a ver si lo encuentro aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Variaciones sobre un tema de Calino. Vamos a empezar ya a trasladar la lírica griega arcaica a la actualidad. Variación sobre un tema de Calino. Dulce y honroso es dar la vida por unos ideales, por la patria y los hijos, incluso si eso ocurre en esta Europa desnortada y vencida de 2019, el año en que escribí el poema. Y parece una burla que busquemos explicaciones para la matanza que siembran los fanáticos, echándonos la culpa de lo que está ocurriendo. ¿Hasta cuándo Occidente va a asistir impasible a sus propias exequias, envuelto en el sudario de la autoinculpación y de la cobardía? Porque el bravo guerrero que muere en la batalla se convierte en memoria perpetua de la tribu, y en la Europa de hoy no se valora nada ese tipo de cosas y solo se cotiza un respeto enfermizo por el otro, aunque el otro nos mate. Lo decía Verlaine hace más de 100 años. Je suis l'empire à la fin de la décadence, qui regarde passer les grands barbares blancs en composant des acrostiches indolents. Lo somos, y los bárbaros de ahora ni siquiera son blancos, y no sabemos componer acrósticos indolentes o no,
lo único que hacemos es vender nuestra esencia y entregar nuestra patria al enemigo.